Y estamos en esta serie maravillosa llamada La Creación y Dios, donde hemos estado analizando los primeros dos versículos del Génesis. Como ven, ya llevamos como 5 conferencias y no hemos salido del versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué? Bueno, esta serie vamos a tratar de analizar solamente no todo el libro del Génesis, porque ya alguna vez en el pasado lo pueden ustedes conseguir. Tenemos la grabación y las conferencias de casi 40 capítulos del libro del Génesis, versículo por versículo, con los patriarcas, la creación. Pero me quise enfocar en estas últimas semanas o meses nada más en los primeros 2 capítulos del Génesis. En los primeros 2 capítulos del Génesis, que ustedes no se imaginan, les motivo para que compren las conferencias anteriores. La Creación y Dios se llama la serie. No se imaginan los secretos que se encuentran escondidos en los primeros 2 capítulos del Génesis, donde la Biblia relata la creación del universo y donde el Espíritu Santo nos comienza a mostrar que lo que sabemos, como dice 1 Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. En otras palabras, yo he aprendido en los 41 años que ya tengo, no de edad, sino de cristiano y de predicar la palabra de Dios. Yo comencé a predicar la palabra en 1977. Ahí comencé como misionero en la Sierra de Guerrero con Oaxaca. Estuve 3 años en la sierra con los indígenas, durmiendo en el suelo, tapándonos con periódicos. Ya en 1980 entré a formar parte de un equipo con un evangelista muy famoso, Luis Palao. Y en 1982-83 formamos Vida Nueva para México. Comencé dando clases. Yo nunca me imaginé, yo creí que era misionero, que Dios me había llamado para misionero, pero Dios me llamó después a enseñar, después como evangelista, y creo que actualmente, ¿verdad?, Dios me está usando como maestro. Entonces, a través de todos estos años he aprendido que lo que yo sabía, primero nos convertimos con un misionero bautista, mi hermano Alejandro y yo, que es el director del ITI, del Instituto Teológico Internacional. Después comencé a estudiar con los pentecostales, con iglesias de las Asambleas de Dios en Acapulco, después con presbiterianos. Entonces, estando en todas estas denominaciones cristianas, pude ver la diferencia entre unos, entre otros. Los presbiterianos enseñan la teología de la reforma, el pentecostalismo, ¿verdad?, pues le ponen más énfasis a los dones espirituales. Los bautistas le ponen más énfasis al evangelismo y a ganar las almas. Pero en todas estas circunstancias pude aprender que muchas cosas que me habían enseñado, yo tenía que venir particularmente a la Biblia y comenzar a redescubrir cosas que tal vez yo no había aprendido igual. Por ejemplo, casi durante los primeros 10 años de nuestro ministerio, nosotros no creíamos en los dones espirituales. Y no fue hasta más o menos en la década de los 90 cuando Dios me mostró que el hecho que haya abusos de los dones espirituales, y por ejemplo como el don de lenguas, no significa que esos dones no estaban vigentes. Entonces yo agarré una aversión a los dones espirituales, porque en aquel tiempo a cualquier iglesia donde nosotros entrábamos, todo el mundo estaba hablando en lenguas y el pastor hablando en lenguas, cuando en 1 Corintios 14 se prohíbe en la iglesia el domingo hablar en lenguas, a menos que haya alguien que interprete, y que sea por orden 1 o 2 o 3, pero no todos al mismo tiempo. Y eso a mí, ¿verdad?, pues me sacaba de onda. ¿Por qué los pastores no obedecen la palabra de Dios? Y a través del tiempo pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que todo hay un orden en la Biblia, y para eso se escribió todo el capítulo 14 de Corintios, para regularizar el don de lenguas, del cual se ha abusado muchísimo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas que están en la Biblia, pero que necesitamos entender que mientras más pasa el tiempo y más caminas tú con Dios, más luz tenemos en la revelación.
Ya no hay más revelación bíblica. La Biblia es un libro sellado, donde termina con Apocalipsis diciendo que nadie hay que agregarle ya nada. Dios ya no tiene nada que decirnos del infierno, del cielo, de los ángeles, de la vida, de la muerte, de la resurrección, más lo que está aquí. Entonces todo lo que Dios tenía que decirnos se encuentra aquí. Ya no hay tal cosa como que tengo una nueva revelación. Espérame, tienes una nueva iluminación de lo que ya está revelado, pero nuevas revelaciones ya no hay, porque la Biblia está completa. Y si pudiéramos decir que hay más revelaciones, pues nunca acabaríamos de llenar la Biblia. Como les dije hace algún tiempo a un grupo de pastores, si alguien me dice, hermano, es que tengo una nueva revelación, le dije, ponle Tercera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia, porque entonces a la Biblia le faltan capítulos. Si tú tienes nuevas revelaciones, es porque Dios sigue revelándonos cosas que le faltaron a la Biblia. Y la Biblia es un libro sellado y completo. Y hay de aquel, como dice Gálatas 1, que os anuncie un evangelio diferente que el que hemos recibido de los apóstoles, los cuales pusieron el fundamento de la palabra de Dios. Y así pasa cuando venimos a las profecías, cuando venimos al libro del Génesis. Yo también creía que el arrebatamiento era a la mitad de la tribulación, porque la Biblia dice que vamos a ser libres de la ira, y la ira comienza aparentemente a la mitad de la tribulación con la persecución del anticristo. Después modifiqué mi manera de pensar, y claro que ahora es inequívoco, ¿verdad?, la forma en la que la iglesia va a salir de la tribulación. Y no vamos a atravesar la tribulación, vamos a salir antes de los 7 años. Se llama el pretribulacionismo, porque está clarísimo con las profecías de Daniel. Entonces, cuando pones en la Biblia Ezequiel, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, y armamos el rompecabezas completo, tenemos la visión de poder entender claramente, sin sacar algo de Daniel o algo del Apocalipsis y no tomar en cuenta las demás partes de la Biblia. Ahí es cuando se forman herejías. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo, nada más. Es una verdad. O sea, las lenguas existen, pero llegó el momento que comenzaron a enseñar que si tú no hablabas en lenguas, no tenías el bautizo del Espíritu Santo. Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque si una persona recibe a Cristo y le falta algo, es una persona mocha. Es como un niño que nace y que te falta el páncreas, o naciste sin el hígado. Espérame, eres un fenómeno, no eres una persona completa. Entonces, cuando nacemos en Cristo, estamos completos, dice Colosenses capítulo 2, y no nos falta nada. Hemos sido convertidos, transformados, regenerados por el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo y bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. No nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y mantener esa llenura que viene después. Pero ya tenemos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados y unidos a Jesucristo, ya hemos sido ungidos y no hay otra unción. Acuérdense ustedes, en muchas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo que otra unción más fresca? O sea, ya no hay más unciones. Dice 1 Juan capítulo 2, 21, que la unción que recibimos permanece en nosotros. Y esa unción, que es el Espíritu Santo, simplemente Él quiere más de nosotros, no nosotros más que de Él. Hay canciones que también dicen, Espíritu Santo, lléname. Espérame tantito, te va a contestar. No, yo quiero que tú me pidas que yo pueda darme oportunidad de entrar a tu vida. Quita más pecado de tu vida y te voy a llenar. No es a la sopa marucha, no es instantánea. Queremos más de ti, Señor, queremos más de ti, Señor. Él es el que quiere más de nosotros, no nosotros de Dios. Él está esperando que nosotros le abramos más campo en nuestra vida, más santidad en nuestra vida, para que Él pueda llenarnos más con su Espíritu. Entonces vemos que a través del tiempo vamos entendiendo muchas cosas. Y es igual con la oración. Comenzamos a orar y vamos a reunirnos a orar, hermanos. Y comienza un hermano, y el otro por acá y el otro por allá. Oye, cállense por favor todos. La Biblia dice que cuando alguien ora, nos pongamos de acuerdo en el que está orando.
¿Cómo ponemos de acuerdo si todos están orando al mismo tiempo? Pero son costumbres que entraron a la iglesia cristiana. Entonces, cuando hay una reunión de oración, no estamos todos, por acá, y sí, Señor, y no, por acá, Señor. Total que no me dejan ni orar. De tanto grito y de tanto sombrerazo, ¿verdad? Como decimos en mi pueblo. Entonces, cuando estamos orando, tiene que haber un orden y alguien lleva la oración y los demás nos ponemos de acuerdo en la persona que está dirigiendo la oración. Pero si oramos todos al mismo tiempo, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo con el que está dirigiendo la oración? Y así pues hay tantas cosas y tantos defectos en la vida cristiana porque somos imperfectos. Pero mientras más pase el tiempo, más vamos teniendo más orden, conociendo mejor al Señor, la forma como las cosas deben de hacerse. Hay iglesias también, ¿verdad?, en las que yo llegaba y un hermano comenzaba a correr por todo el pasillo y vuelta. Pero yo le digo, oye, ¿hay un maratón aquí en la iglesia o qué, no? Y corriendo el hermano y quitándose el saco y otro girando como pirinola ahí a la mitad de los pasillos y aventando las cosas que él traía. Y espérame tantito, dice la Biblia, hágase todo con orden, porque Dios es un Dios de orden. Y en esta iglesia parece el circo Ataide. Entonces, todas estas cosas que han entrado a la iglesia y que todavía en muchas iglesias siguen operando de esta manera, es por la ignorancia de la palabra de Dios. Nada más, porque no hay suficientes estudiantes ni personas que quieran buscar a Dios, porque Dios quiere que nosotros podamos conocerle y hacer las cosas de acuerdo a como Él las ha ordenado. Y si tú le das la oportunidad a Dios a través de tu vida y de tu comunión con Cristo todos los días, de que el Espíritu Santo hable a tu vida, vas a descubrir la verdad. Y ¿sabes una cosa? Vas a ser libre. El día que conozcas la verdad te hará libre. Libres de paganismo, de tradiciones, de falsas enseñanzas, de herejías, de cosas y costumbres que entran a las iglesias y que se aceptan como si fueran una verdad. Porque dice el dicho que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. En el libro del Génesis, capítulo 1, el versículo 1 es el versículo más científico que hay, independientemente de los que vamos a ir descubriendo. En este estudio que hemos abordado acerca de Dios y la creación, estoy introduciendo la astrofísica, la física, la astronomía y todo lo que en el campo científico se ha descubierto siglos después de cuando se descubrió la Biblia, o siglos después cuando la Biblia ya estaba realmente hablando de cosas que los científicos después descubrieron para comprobar que la Biblia tenía razón. Y estas evidencias, por eso es tan linda esta serie, es para darles a todos ustedes jóvenes universitarios principalmente municiones, para que tengan información, porque el pueblo de Dios perece cuando no hay conocimiento. Y cuando no tenemos el conocimiento suficiente, tú entras a la universidad y te vas a encontrar con maestros ateos, humanistas, materialistas y evolucionistas. Y estudiantes y amigos que van a tratar de desviarte del camino, porque Satanás usa a nuestros amigos y casi siempre los más cercanos para tratarnos de desviar o envenenarnos o distorsionar el camino de la santidad, de la justicia y de la luz. Entonces, todo esto es para que ustedes puedan darse cuenta que no hay ningún sistema filosófico, ninguna ideología que la Biblia no haga pedazos. La Biblia destruye el pensamiento humano y las ideas humanas que a través de los siglos han prevalecido y a través de las cuales el mundo ha sido engañado precisamente por ignorar la verdad de Dios. La única verdad que existe en el universo es la verdad de Dios. Y esta verdad es la que nos hace libres. Esta verdad es la que nos muestra realmente el camino que debemos de caminar. Rápidamente, como un ejemplo,
la famosa teoría de la evolución. Cuando Carlos Darwin la postula en su libro, el libro de las especies, él no afirma que venimos de los animales. Lee 2 o 3 veces más ese libro y te vas a dar cuenta que él simplemente está postulando, él está hipotetizando, él está filosofando y dice: puede que, chance y, no sé, no estoy seguro, pero estoy investigando allá en los Galápagos, ¿verdad? Cerca de Sudamérica, en unas islas, a ver si encuentro por qué a los pajaritos se les cambia el pico. Y una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución. Entonces se tomó como una verdad y se comenzó a enseñar en las escuelas, y se sigue enseñando, y se siguen sacando los científicos ateos lo que le llaman en inglés el fake news, o las noticias falsas que abundan en el internet. Y en CNN también, y en Fox News, y en todos los medios de comunicación hay noticias que no son verdad, donde se dice verdad de que venimos de los animales y cómo somos el proceso de una evolución accidental o fortuita, lo cual la biología la contradice, la física la contradice con la primera y la segunda ley de la termodinámica, y la genética con el descubrimiento del ADN en 1954 hace pedazos la teoría de la evolución. Pero ¿por qué se sigue enseñando? Porque no tienen otra cosa que enseñar, porque ningún científico sabe cómo comenzó el universo. Ningún científico sabe quiénes somos, ni los elementos que forman el cuerpo humano, porque dentro de nuestro conocimiento e investigación científica nunca descubriremos el origen del universo, porque para que pueda ser científico tiene que ser demostrativo. Los científicos observan el fenómeno, toman nota, apuntan, pero ellos no pueden penetrar mucho más allá de la metafísica, o de lo que va más allá o trasciende lo que podemos observar con los 5 sentidos. ¿Me van siguiendo? Bueno, ojalá que no les salga humo por las orejas, ¿verdad? Pero sigan con mucho cuidado todo esto, porque esto es muy importante. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos la verdad. Y nos damos cuenta que la verdad está respaldada por la ciencia del siglo XXI. Y que cuando vemos la Biblia y penetramos en la Biblia, descubrimos tesoros que nos llenan de seguridad, de esperanza, y poder decir como Pablo: yo sé en quién he creído. Y tú te puedes enfrentar a cualquier fórum científico de ateos, evolucionistas, materialistas, hedonistas, etcétera, etcétera, y no te van a derrumbar, porque tus convicciones son profundas, han hecho un fundamento en tu corazón, has puesto un cimiento, como cuando una casa firme se levanta y el cimiento está firme. Yo recuerdo ahora que estaban haciendo este tren que no sé si lo van a continuar haciendo, el que viene desde México, que va a llegar aquí a Toluca. Cuando me puse a investigar, penetraron como 50 metros de profundidad las personas que estudiaron el subsuelo para poner las columnas donde el tren iba a pasar. O sea, se tenía que profundizar grandemente en la tierra para poder poner un cimiento y aguantar un tren, y un temblor no pudiera derribar la cimentación. Entonces, mientras más profundo sea nuestra cimentación, más resistes los vientos de adversidad, lleno de engaños, de falsedades, de filosofías y de mentiras, de ideas de hombres como tú y como yo, Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Stephen Hawking, hombres como tú y como yo. Ninguno de ellos fue Dios. Ninguno de ellos conoce de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Para descubrir esto necesitábamos que Dios bajara al mundo en la persona de Jesucristo y nos revelara a través de la Biblia las cosas que por medio de nosotros mismos nunca las hubiéramos podido descubrir. Actualmente vemos nosotros que la física comprueba el versículo 1 del Génesis. Escuchen esto:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este primer versículo del Génesis encontramos los tres elementos que forman la investigación de la física, que es el espacio, apúntalo, la materia y el tiempo. Aquí encontramos los tres elementos que forman la investigación de los astrofísicos. O sea, cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios nos está mostrando que el espacio, el tiempo y la materia no son eternos. El espacio tuvo un tiempo, la materia tuvo un tiempo y todo lo que existe a nuestro alrededor tuvo un principio que se descubrió hasta el siglo pasado. Por muchos años se estaba enseñando que el universo era eterno. Y cuando dice la Biblia en el principio, hace 4500 años que se escribió el Génesis, aproximadamente, ya está mostrando que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Miren, por ejemplo, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1. Y miren lo que dice el escritor a los Hebreos con estas palabras que, aunadas al Génesis capítulo 1, vemos nosotros la impresionante consistencia y relación entre los libros de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Oh Señor, en el principio, otra vez, el autor de Hebreos, que escribió siglos después de Moisés, que escribió el Génesis, está completamente de acuerdo en lo que dice el Génesis. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Qué está diciendo el libro de Hebreos? Que el universo, conforme a lo que los astrofísicos descubrieron y la astronomía descubrió, está en un proceso de decadencia. Se llama la segunda ley de la termodinámica, o también se llama en la física la ley de la entropía. Todo en el universo está sufriendo un desgaste, un deterioro, todo se echa a perder, todo se oxida. El sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Las galaxias están expandiéndose cada vez más. Las estrellas están desapareciendo. Hay muchas estrellas que en la noche salimos y las observamos y ya no existen. Pero desaparecieron hace 3, 4 millones de años. ¿Pero por qué las seguimos viendo? Porque la luz viaja. Cosa que lo vamos a comprobar en el libro de Job, como Dios en el libro de Job, y tiene la antigüedad del Génesis, nos muestra que la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan. En otras palabras, cuando aplicamos los procesos físicos o los principios físicos a los principios espirituales, si tú estás en la luz, estás viajando. Y si tú estás en tinieblas y no tienes a Jesús, eres una persona que no vas a llegar a ningún lado. Estás como trompo, así nada más dando vueltas como en el desierto. Ya tienes 10, 15, 20 años en tu vida. No has llegado a ningún punto en tu vida, porque solamente cuando estás en la luz viajamos en línea recta. El camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo, el cristiano, va y cada vez sabemos más, cada vez hay más luz, cada vez aprendemos más, cada día nos da gozo levantarnos en la mañana, y nuestra mente es llena con la palabra de Dios, con las sorpresas que Dios tiene para con nosotros. Nunca caemos en una rutina los cristianos, o por lo menos no deberíamos de caer, con tantas maravillas que Dios tiene para aquellos que le aman de corazón. Y dice el libro de los Hebreos: ellos perecerán, o sea el universo, mas tú permaneces, y se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ya el escritor de Hebreos hace 2000 años
Y ya el libro del Génesis hace 4500 años establecían lo que se descubrió cuando se descubrieron la primera y la segunda ley de la termodinámica. Nada se crea ni se destruye y todo sufre un deterioro, una oxidación, todo se envejece, el universo está a punto de desaparecer. El universo es como un reloj que se le dio la cuerda y se le está acabando. Y lo estamos comprobando en el siglo XXI con la increíble avance de la tecnología moderna y también la ciencia. Muy bien. Y el tiempo, no saben cómo me encanta enseñar y me río, ¿verdad? Porque esto hace pedazos a los científicos, a los ateos, a los evolucionistas, a los materialistas, a los que se creen Pirration. ¿Saben ustedes que el tiempo no existe? Si hubo un tiempo cuando comenzó el tiempo, vamos a ver, Dios habita la eternidad, ¿ok? Síganme con mucho cuidado. En la eternidad no existe el tiempo. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. O sea, yo soy en el presente. Entonces, Dios es el Dios del presente. Si en la eternidad existiera el tiempo, pues hubo un tiempo que comenzó la eternidad. Y cuando hablamos nosotros de la eternidad, creemos que es un punto que comienza aquí y la eternidad es, nunca va a acabar esa raya. Pero no es la forma como la Biblia mide la eternidad. Es como la medimos nosotros. Porque si hay un punto donde decimos que aquí comenzó la eternidad y la eternidad es algo que continúa por los siglos de los siglos de los siglos, entonces la eternidad tuvo un principio. ¿De acuerdo? Pero la eternidad nunca ha tenido un principio ni ha tenido un fin. Dice en Isaías la Biblia que Dios habita la eternidad y con los quebrantados de corazón. Entonces Dios habitaba la eternidad y Dios es luz. En la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay un principio. La eternidad es una dimensión completamente diferente que no hemos alcanzado a comprender. Síganme con mucho cuidado. Cuando Dios dice en el principio, Dios deja la eternidad y pone una dimensión nueva, que es la dimensión en la que tú y yo estamos viviendo, que es de 4 dimensiones. Nosotros estamos en un universo de 4 dimensiones, que es la altura, la profundidad, la anchura. Y en 1942, en el siglo pasado, un científico alemán que huyó a tiempo del nazismo, llamado Alberto Einstein, descubre con una fórmula que él postula, que es la E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, el tiempo. Entonces, Alberto Einstein introduce lo que la Biblia decía, que el tiempo es relativo. De ahí viene la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. ¿Qué quiere decir? Pongan atención. ¿Cuándo fue escrito Apocalipsis? Hace 2000 años. ¿Amén? ¿O no? Bueno, Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan hace 2000 años. ¿Tú ya habías nacido hace 2000 años? Ni yo tampoco. Juan viaja 2000 años en el tiempo y ve lo que ya sucedió, lo que no ha sucedido y lo que está por suceder. Les dije que les iba a salir humo. ¿No es precioso esto? La Biblia es el único libro de los billones de volúmenes que existen en el universo, en las librerías, hiperdimensional. Nadie se hubiera imaginado, ni se le hubiera ocurrido ni a Julio Verne, ni a los más grandes personas de ciencia ficción, de que esto pudiera ser una realidad. Entonces Juan hace 2000 años escribe algo que él vio: al anticristo, los sellos,
los juicios, el mar se convierte en sangre, las trompetas. Él lo estaba viendo que estaba sucediendo. Y Juan regresa otra vez 2000 años a su cuerpo y nos escribe algo que él vio, que cuando lo estaba viendo estaba sucediendo, que no ha sucedido y que está por suceder. Entonces nos damos cuenta que el tiempo no existe. El tiempo es relativo. El pasado puede estar en el presente en el futuro en el pasado. Y cuando comenzamos a divagar y a pensar en todas estas cosas, decimos: Dios mío, comienzo a entender ahora cómo los santos en la Biblia y los profetas en la Biblia los llevaste al futuro. Otros viajaron hacia el pasado, como Ezequiel. Ezequiel se encontraba preocupado. ¿Por qué, Señor, a Israel lo llevaste a la cautividad babilónica con el rey Nabucodonosor? Y ahí estaba Ezequiel en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, muy preocupado, y en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel. ¿Y saben lo que hace Dios? Ezequiel estaba preguntándose por qué Dios castigó a Israel en la cautividad 70 años en Babilonia. ¿Saben lo que hace Dios? Dios saca a Ezequiel de su cuerpo, en su espíritu, y lo traslada al pasado. Y le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel: quiero llevarte al pasado para que tú veas en el pasado lo que estaban haciendo los líderes de Israel y por qué los castigué. Y entonces Ezequiel escribe que los líderes de Israel y casi todos los varones de Israel tenían infectada la mente con pornografía. Toda la mente de ellos estaba sucia con todas las inmundicias que Dios les prometió y las escribió en el libro de Levítico capítulo 18, 9, 20, 21 y 22. Sexo con los animales, sexo hombre con hombre, mujer con mujer, bestialismo, sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Y dice Dios: esta es la razón por la cual los castigué. Y entonces ya Ezequiel regresa otra vez al tiempo donde él se encontraba y comienza a adquirir una visión mucho más amplia de por qué Dios es justo cuando Él envía juicios al mundo. Y es lo que los seres humanos no comprendemos en el siglo XXI. ¿Por qué mandó Dios un tsunami en Indonesia? Ay, hermano, y en el último tsunami de Indonesia se murieron el 45%, eran pequeñitos, eran niños menores de 10 años. ¿Qué Dios tan feo y tan falta de misericordia? Así pensamos los seres humanos. Y cuando comenzamos a investigar, nos damos cuenta que en Indonesia es uno de los países, es una isla de lo más pagano que existe, y que la prostitución, como en Singapur se comenzó a quitar, es donde más hay en el mundo. A esos niños que Dios se los llevó en el tsunami, fue un acto de misericordia, de llevárselos al cielo para que no crecieran y se prostituyeran. Fíjate cómo cuando cambias el foco y el vidrio para ver las cosas, te das cuenta que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero por nuestra mente tan reducida que tenemos y nuestra falta de capacidad de entender que son más altos que nosotros, siempre nos ponemos de jueces de Dios. Si yo hubiera sido Dios, no hubiera permitido este accidente. Si yo hubiera sido Dios, espérame tantito, pero tú no eres más que un renacuajo con cerebro de caracol, hígado de pollo, y ya nos seguimos, ¿verdad? Comparados con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el tiempo, el espacio y la materia. La materia no se puede separar del espacio, ni el espacio se puede separar del tiempo. Son tres elementos indivisibles en la astrofísica y en la astronomía. Y eso es precisamente lo que Dios nos comienza a abrir el panorama para que comencemos a penetrar en el mundo invisible, espiritual, que nosotros no hemos podido conocer. Ahora, muy bien, el versículo 2 del Génesis describe un panorama completamente diferente al panorama de la tierra original.
Y entre el versículo 2, 1 y versículo 2 existen en la teología dos teorías o dos perspectivas. A mí me enseñaron, cuando comencé a estudiar teología hace algunos años, que el versículo 1 y el versículo 2 era la continuación de la creación de Dios, y que la tierra pues estaba descompuesta, desolada, y después ya Dios la compuso, y el primer día Dios dijo que sea la luz. Sin embargo, cuando comencé realmente a meterme en las raíces hebreas, en las palabras hebreas del versículo 1 y el versículo 2, descubrí que lo que me habían enseñado no se podía sustentar ni tampoco mantener, al ponerlo en una balanza, de decir que había continuado la creación de Dios, porque lo que descubrí y lo que la mayor parte ahora de los teólogos estamos de acuerdo es que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron millones de años. Millones de años. Vamos por orden. En el principio nosotros no existíamos. ¿Quiénes fueron las primeras criaturas creadas por Dios antes que nosotros? Los ángeles, los serafines y los querubines. Los serafines son criaturas que, dice Isaías 6, están arriba del trono de Dios. Los querubines están alrededor de Dios, y en el arca del pacto se describen, cuando Dios le dijo a Moisés que fundiera a los serafines, que los pusiera con alas, inclinando, viendo el propiciatorio, o sea, como guardianes de la santidad de Dios. Y los ángeles no son querubines, los ángeles no son serafines. La palabra malak, con K al final, que se usó para ángel, y angelus en el griego significa mensajeros. Entonces, los querubines no son mensajeros de Dios, ni los serafines. Ahí están con Dios en el tercer cielo. Y los ángeles son otras criaturas que son iguales a nosotros. Siempre que la Biblia describe ángeles, los describe con cuerpos humanos. Génesis capítulo 18, cuando llega Jehová o Dios en forma humana a visitar a Abraham y a Sara, lo acompañan dos ángeles. Y cuando Abraham los ve, no dice: mira nada más, estos son marcianos o son jupiterianos. Para nada. O sea, inmediatamente sintió en el espíritu que eran criaturas, ¿verdad?, divinas, y les hace de comer. Y estas criaturas, estos ángeles, al mismo tiempo que adquieren cuerpos humanos, cuando se materializan en sus cuerpos, que no son como los nosotros, pueden comer. Cuando resucitó Cristo, ¿con qué cuerpo resucitó? Con un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano lo continúa manteniendo Cristo por toda la eternidad. Así se ve en Apocalipsis capítulo 5, el cordero que fue inmolado. Y en Daniel 7, cuando él entra a la presencia de Dios. Entonces, Cristo, cuando resucita con un cuerpo, ya no como el tuyo ni como el mío, sin sangre, sin los aparatos ni la anatomía que tenemos nosotros, Cristo comió pescado y comió miel. Le hicieron un guachinango al mojo de ajo rico, me imagino ahí junto a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces vemos que estos cuerpos, que son diferentes a nosotros, se pueden materializar y desmaterializar. Entonces los ángeles vienen a eso. Muy bien, después lo vamos a ver, pero en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, se describe la creación de Lucifer. La palabra Lucifer, que después se le agregó la palabra diablo y Satanás, significa el que porta la luz o el que lleva la luz, Luzbel en el original hebreo. Y ahí se describe que cuando Lucifer fue creado en Ezequiel 28, fue creado
en el huerto del Edén. Fue creado en este planeta. Isaías capítulo 14, el 12 al 14, lo confirma cuando dice que aquí en este planeta y desde aquí, de este mundo, Satanás planeó asaltar el tercer cielo, dar un pinochetazo al tercer cielo, un golpe de estado a Dios, hacerse como Dios, derrocar a Dios, y todo lo planeó desde este mundo cuando tú y yo no habíamos nacido todavía. Y dice en Isaías 14, el 12 al 14, subiré a través del cielo y de las estrellas. Las estrellas del cielo ya existían antes del primer día de recreación del planeta Tierra. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 estamos hablando de millones de años. Vamos a ponerlo así. En el principio, Dios creó los cielos, la tierra, y fueron millones de años donde existieron antes que nosotros. Job capítulo 38, Proverbios capítulo 8, Salmo 104, nos hablan todos estos pasajes de lo que pasó antes que nosotros. Repito, Job 38, Proverbios 8 y el Salmo 104. Y entonces llega el momento que se rebelan los ángeles contra Dios, guiados por Lucifer, y la tierra es sumergida en un juicio, en tinieblas. La tierra queda devastada, queda hecha un desierto, que es como se describe en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí se usan dos palabras que por todo el Antiguo Testamento significan vanidad, vaciedad, desorden, estado caótico. Y en Isaías 45 la Biblia dice que Dios no creó la tierra tohu bohu. Tohu con H, bohu, que se tradujo desordenada y vacía. Dios no creó así la tierra. Y además, ya en el versículo 2 y 3 del Génesis, la tierra aparece cubierta de agua. Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia cuando Dios creó la luz, ni tampoco el agua. Lo que Dios creó en el versículo 3 y 4 fueron las tinieblas, como lo confirma Isaías capítulo 45. ¿Están aprendiendo algo? Les dije que nos íbamos a bucear profundo, ¿verdad? Ya basta de la lechita, vamos a sumergirnos en la Biblia, las maravillas de la Biblia. Entonces, en el versículo 2 aparecen palabras que no tienen que ver nada con la creación original de la tierra. Entonces, en el principio pasaron millones de años y llegamos al principio cuando Dios comienza a recrear el mundo, a prepararlo para colocarnos a nosotros aquí en este mundo, después de lo que Satanás hizo con este mundo. ¿Y qué confirma que realmente lo que estamos diciendo es verdad? Porque en el versículo 2 aparecen las palabras tinieblas. Vean las palabras del versículo 2: desorden, vaciedad o caos, tinieblas, abismo, que son palabras, 4 palabras que en toda la Biblia, no nada más en el Antiguo Testamento, están relacionadas con el pecado. ¿Qué hizo que la tierra fuera cubierta completamente de agua? Cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos, Shamayim, que es cielos, y Eretz, con TZ al final, que es la palabra tierra para hebreo, significa tierra seca. Entonces, en el principio la tierra no estaba llena de agua. Fue en el versículo 2 donde aparece llena de agua. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? La caída de los ángeles, la creación de los ángeles y el juicio que Dios sumergió este planeta antes que nosotros fuéramos colocados para poder otra vez reconquistar lo que Satanás había destruido
y fuimos derrotados por él otra vez en el huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ahí estaba ya Hashash, que se tradujo en Génesis 3:1 la serpiente. Y esa palabra serpiente no es la palabra hebrea para reptil. O sea, esa serpiente de Génesis 3 no era un reptil, era un ser luminoso, que sabemos más adelante en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Satanás. Muy bien, entonces vemos aquí claramente estas palabras: tohu bohu, desorden y vaciedad; tinieblas que estaban sobre el abismo. ¿Qué es el abismo? Es el centro de la tierra donde se encuentran ¿quiénes? No, los demonios. Pongan atención, en la Biblia se describen 3 prisiones en el centro de la tierra. Una es el infierno, que es la traducción de la palabra Sheol, que es Gena en el griego, y que está en el centro de la tierra. Cristo lo descubrió, lo describió, el infierno. En el infierno no hay demonios. En el infierno se encuentran todos los espíritus humanos que están esperando ser resucitados al final del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, en el infierno no hay demonios. En el abismo está la prisión de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? ¿Son ángeles? No. ¿Son ángeles caídos? Tampoco. Son criaturas sin cuerpo que en un juicio de Dios lo perdieron, y ahora sí que, como dicen en Guanajuato, son las almas en pena, o la llorona, o hijos de la llorona. O sea, el mexicano hemos tratado de ponerle a las voces que se oyen en los callejones de Guanajuato y en San Miguel de Allende en la noche y en las provincias, etcétera, etcétera. Y aquí está la llorona y son los espíritus que murieron aquí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son demonios. Cuando a alguien le hacen una limpia, los chamanes, en ese momento esa persona está trayendo demonios a su vida. Se llama brujería en la Biblia, Deuteronomio capítulo 18. Dios prohíbe las limpias, Dios prohíbe la bola de cristal, Dios prohíbe la adivinación, Dios prohíbe la comunicación con los muertos, el contacto con los muertos, el contacto con los espíritus. Todo esto pertenece a las tinieblas. Y si Dios es luz, 1 Juan 1, 5 al 8, y no hay ninguna tinieblas en él, ¿de dónde salieron las tinieblas del versículo 2? Entonces vamos a ver que mientras más juntamos y más escudriñamos y más estudiamos, descubrimos estas maravillas increíbles de Dios. Ahora vamos a ver esto en penúltimo lugar. Pongan muchísima atención en esto. ¿Cuántos cielos menciona la Biblia? El primer cielo, que es donde habita Dios, ¿correcto? El segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo de la atmósfera hacia abajo. Y esto lo menciona 2 Corintios 12 del 1 al 3. Pablo menciona a los 3 cielos. Y en Efesios 2 del 1 al 2 dice la Biblia que Satanás, que la palabra Satanás significa el enemigo, para que lo pongas en tu Biblia, o el adversario. Eso significa la palabra Satán. Y la palabra diabolos, que aparece hasta el Nuevo Testamento, significa el acusador, el que acusa a los hermanos. Pero su nombre es Lucifer. Cuando tú dices el licenciado Carlos Muñoz, licenciado es el título, ese no es su nombre, es un título, o doctor o ingeniero. Carlos es su nombre, Núñez es su apellido. Entonces, cuando hablamos del diablo, su nombre no es Satanás, su nombre no es el diablo, son títulos de él. Su nombre es Lucifer, el que llevaba o portaba la luz. Dios habita la eternidad, y entonces Dios crea los 3 cielos. Dios no habitaba en el tercer cielo. Dios ha comenzado a habitar en el tercer cielo desde el principio de la creación. Entonces Dios se baja de la eternidad al tercer cielo.
donde pone sus cuarteles generales. Y Él decide y determina en su soberanía habitar ahí, mientras gobierna este universo que ya va a terminar pronto. Y entonces crea debajo del tercer cielo el cosmos, que se tradujo como el mundo. Pues la palabra cosmos abarca todas las galaxias, los hoyos negros, todos los millones de galaxias y estrellas que existen. Todo nuestro universo es un universo cerrado. Es lo que Dios creó y todo está bajo 4 leyes físicas: la ley de la gravitación, las leyes termonucleares y las leyes de la termodinámica, la ley de la ley de la termodinámica. Todo el universo está bajo estas 3 leyes y funciona bajo estas 3 leyes. Y después del cielo cósmico, Dios hace de la atmósfera hacia abajo el mundo en el que tú y yo habitamos, que se llama el primer cielo, que se llama en Efesios 2:1 el príncipe de la potestad del aire, a Satanás. O sea, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo, y de la atmósfera hacia abajo operan las ondas de comunicación. El sonido se transmite en ondas. Si te sales de la atmósfera y el sonido no se transmite en ondas, la luz viaja en ondas y toda la atmósfera hacia abajo. Ahorita estamos aquí, yo no oigo nada, pero si traigo un aparatito que se llama el radio y lo prendo, está la charrita del cuadrante, está FM, está M, y solamente muevo una perillita y agarra una banda que yo no oigo con mis oídos físicos, pero aquí está junto a mí, junto a ti. Aquí estamos llenos de bandas que no vemos ni oímos, pero que existen y que son captadas por un aparato que se llama el radio. Y estas bandas y los medios de comunicación, dice la Biblia, están controlados por Lucifer. Primero Juan capítulo 5 versículo 19: el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis capítulo 12 del 8 al 10: el diablo que engaña a través de los medios de comunicación al mundo entero. Cuidado con lo que oyes en el internet, en la televisión, en las telenovelas, en las redes sociales, lo que lees. No todo lo que estás leyendo y oyendo es verdad. La mayor parte de la información que reciben los seres humanos está distorsionada, alterada y pervertida por las películas, por las magazines, por las telenovelas, por el internet, por todo lo que existe actualmente. Entonces nos damos cuenta que vivimos nosotros en el primer cielo, que es el cielo donde tú y yo podemos vivir. Nos salimos de la atmósfera, ya no hay oxígeno, el hidrógeno no está compuesto con la mezcla del oxígeno como está de la atmósfera hacia acá, y Dios nos puso, como dice Hechos 17, los límites de nuestra habitación para que viviéramos en este mundo y no te fueras de luna de miel a la luna, por el amor de Dios. ¿Quién va a preferir la luna a Cancún? Hemos comenzado con 2 versículos de la Biblia. Tenemos 6 conferencias con estos 2 versículos, para que vean ustedes a dónde nos quiere llevar Dios: escudriñar las escrituras. Juan 5:39: hagan pozos, escarben, búsquenme y van a vivir, dice Dios en toda la Biblia. Pero ya no hay estudiantes de la Biblia, demasiado tiempo en la televisión, ni Aliti vienen los sábados a querer estudiar más teología. Los cristianos están llenando las iglesias de personas sin conocer a Dios, ni tener convicciones profundas en sus vidas para poder pararte delante de cualquier auditorio, en tu universidad, en un foro científico con maestros, y los haces pedazos a cualquiera que quiera levantarse contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 4 del 8 al 10. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.
Hemos comenzado una serie, no quiero ni siquiera exagerar, pero es una serie impresionante, muy profunda acerca de la creación y la relación que esta creación que Dios hizo, que Dios llevó a cabo con el ser humano y con los ángeles y con todo lo que existe. Y la manera como el Espíritu de Dios inicia la Biblia es una de las evidencias más maravillosas de su inspiración divina, porque nos revela la creación original del universo. Hemos continuamente constatado y hemos explicado que el ser humano, en su afán de poder descubrir, conocer, investigar de dónde venimos, cómo se originó el universo, quiénes somos y hacia dónde se dirige la humanidad, ha usado pues la ciencia, métodos científicos. Por ejemplo, dentro de la ciencia de la geología y la astronomía, o la astrofísica y la física matemáticas, existen aproximadamente como 96 métodos para poder datar o poder investigar la edad del universo. Y como para que sea científico tiene que ser repetitivo, pues todos estos métodos son aproximados. Y entre los más conocidos está el carbono 14, que es hidrógeno que absorben las plantas y los animales que mueren. Y a través de eso se puede datar que el animal vivió hace 2000 años, o los dinosaurios, un hueso de un dinosaurio vivió hace 10 billones de años, pero todas estas fechas desde luego son aproximadas. Después tenemos el potasio-argón y la radioactividad. Todos estos métodos científicos le han proporcionado al ser humano fechas o le han proporcionado una información aproximada, repito, de entre 10 a 15 billones de años que tiene la Tierra, el planeta Tierra. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el ser humano tiene no más de 6,000 años de historia. En otras palabras, la Tierra fue formada antes que nosotros fuéramos colocados en esta tierra, en este planeta. Entonces, si la tierra fue formada antes que nosotros y tiene aproximadamente pues 10, 12, 13 billones de años, ¿quién habitaba la tierra antes que nosotros? ¿Hay alguna evidencia en la Biblia de que este planeta estuvo ocupado antes que nosotros? La respuesta es sí, sí la hay. Y sabemos claramente, como lo vamos a ver de una forma exegética y detallada, ahora sí que vamos a meterle microscopio a los primeros 2 capítulos del Génesis, que los ángeles fueron creados antes que nosotros. Lo vamos también a demostrar con la Biblia, y que cuando el ser humano fue ya colocado en el huerto del Edén, ya el pecado había entrado al universo por medio de un querubín caído llamado Lucifer. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis, existe un abismo, le llaman en inglés un gap, con G de gárgara, A y P de Pedro, gap, que significa un intermedio. Y vamos a ver las 2 teorías que han tratado de especular y de filosofar muchos teólogos para explicar que pues realmente no hay más que una sola corrida, y que desde el principio significa cuando Dios comenzó a crear la tierra, y lo vamos a demostrar que no es correcto. Porque si desde el principio dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Porque entre los primeros 6 días de la creación, ¿qué es lo que la Biblia describe? Del versículo 3 hasta el capítulo 2, los ángeles ya existían. Entonces vamos a descubrir todas estas cosas maravillosas, porque en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7, la Biblia nos revela que cuando Dios estaba formando el globo terráqueo
Y quiero aclararles que la tierra no es plana, por el amor de Dios. ¿De cuál fumaron? Hace algunos meses nos han bombardeado. Oiga, ¿es cierto que la tierra es plana? Miren, muchas personas se meten a las redes sociales y ponen estas marihuanadas, así le llamo yo, para atraer seguidores. Entonces, no, y vamos a buscar alguna forma de demostrar que la tierra es plana, y entonces tú quieres seguir consultando esa página, y ese es el propósito de estas personas deshonestas intelectualmente para atraer seguidores. E increíblemente, miles de cristianos lo creen. Como ahora que estuvimos mi esposa y yo en Cancún en la iglesia, se acercaron 3 jóvenes de la universidad, que por favor les diera yo muestras de que la tierra es redonda. Le digo, mira, desde la Biblia hace 2700 años, Isaías 40, versículo 22, la Biblia describía en el hebreo que la tierra es redonda, antes de Galileo Galilei. Y si no, pues mira, manda una carta a la NASA, a la Oficina de Administración de Aeronáutica Especial, para que manden fotografías de los astronautas. Y si no te convencen las fotos de los astronautas, simplemente ve un eclipse. Y en el eclipse claramente entre la luna y el sol se ve la redondez de la tierra. Bueno, no nos vamos a detener en esto, pero es increíble la sarta de mentiras, y también que el presidente Bush planeó la caída de las Torres Gemelas, que lo planearon ellos, que no fueron los árabes, y estamos inundados de mentiras, de pseudo tesis y de falsas conclusiones con el propósito de las redes sociales de atraer gente y de sembrar la mentira, ¿verdad? Para que pueda ser desmoronada la verdad y que lleguemos a un punto donde ya no sabes ni qué creer. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Como decimos en México, para no seguirle más adelante. Entonces, tenemos que entender que tenemos la Biblia y tenemos este documento histórico, geográfico, genético, biológico, químico, matemático, poético, literario, donde podemos poner nuestra atención en medio de tantas tinieblas. Como dice 2 de Pedro 1, 19 y 20, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Ya no te metas a internet, no te metas a las redes sociales, comienza seriamente a estudiar este libro y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Esta es la tercera conferencia de esta serie que se llama La creación de Dios, o La creación y Dios. Esta es la tercera conferencia, les recomiendo las primeras 2, examinamos bastante acerca de todo lo que estoy desarrollando ahorita, pero vemos también en Job 38, 4 al 7, que cuando Dios estaba formando la tierra y estaba el globo terráqueo, dice la Biblia que Dios le puso medidas. Dios es un arquitecto, y Dios cuando hizo el planeta Tierra dijo, ¡bu! Que aparezca un globo por ahí flotando en el espacio, ¡bu! Que aparezca un sol. Todo en el universo tiene medidas, y esto es increíble. Y todo en el universo tiene un diseño y una afinación. Es como exactamente lo que se llama la irreducibilidad compleja. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un motor de un coche y me doy cuenta que el carro no arranca, entonces tiene un motor de gasolina, tiene pistones, tiene bujías, tiene diferentes cosas que todas en conjunto tienen que trabajar para que el carro arranque. Y basta un alambrito en mi batería que esté desconectado para que nada de lo demás que está diseñado por los ingenieros funcione en mi máquina y en el motor de mi carro. Un solo alambrito o una sola basura en el motor de gasolina va a impedir que el carro funcione adecuadamente. Entonces, esto es lo que se llama irreducibilidad compleja. Una trampa de ratones está formada por 3 o 4 alambres de acero, y una tiene que estar así, otros tiene que tener un resorte, que es la que hace cuando se come el queso el ratón que caiga, y un solo alambrito de la trampa que no funcione impide que el demás mecanismo no funcione tampoco.
irreducibilidad compleja. Entonces, si el universo está perfectamente bien afinado y no le falta ningún cable y fue diseñado para que trabajara en conjunto, vemos detrás, damas y caballeros, una inteligencia, vemos un diseño. Entonces la tierra fue formada de tal manera y de tal tamaño y de tales medidas para que exactamente girara sobre su eje con una inclinación de 23 grados y medio y se trasladara alrededor del Sol en 365 días a la distancia exacta del Sol, para que cuando la Tierra le diera vuelta al Sol pudiera haber la vida. Y para que tú y yo pudiéramos habitar este planeta, tenía que ser preparado este planeta para que la vida de nosotros pudiera ser posible. Cuando yo hago esto en la mañana y tú también, y respiro, ¿qué estamos respirando? Estamos respirando un aproximado de 88% de hidrógeno, que es el elemento que más compone el universo entero, con una mezcla de oxígeno y ciertos gases. Si en 1% de este hidrógeno que recibimos o de oxígeno faltara, tú y yo nos podríamos intoxicar y ahogar. Así que de la atmósfera terrestre hacia abajo, la cantidad y la mezcla del oxígeno con el hidrógeno ha sido diseñado y proporcionado por el creador del universo. Si la Tierra girara más rápido de lo que gira sobre su eje y la Tierra no hiciera este movimiento ni la distancia con el Sol, no sería posible la vida. Mercurio, que está delante de nosotros, Marte, que está atrás de nosotros, y los demás planetas tienen otro movimiento y tienen una atmósfera que es casi 1000 veces más tóxica que la del planeta Tierra. Entonces, por todos lados nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. Y un día emite sabiduría a otro día. Cada día amanece y vemos la puesta del sol salir allá en el horizonte y nos damos cuenta cómo ilumina todo el universo y nos quedamos extasiados con los colores, las mezclas, el color que tienen las flores, las azucenas, los alelíes, las rosas que no han podido ser imitados por los mejores diseñadores, y nos damos cuenta el colorido de un pavo real. Qué perfección y qué combinación tan increíble de colores, y la cabeza anaranjada con amarillo, con café, combinando todos perfectamente bien. Y por todos lados, cuando tú eres cristiano, Dios te abre los ojos para que admires y bendigas al Creador. Y no te levantes nada más en la mañana con tu cafecito, ¿verdad? Y no ves nada, ni la puesta del sol, ni el jardín, ni los pajaritos cantar, porque así vive la gente en un planeta. Van a Acapulco y de la borrachera que se pusieron no disfrutaron ni la playa. Es increíble que hasta que nosotros tenemos los ojos abiertos, vemos la verdadera creación de Dios. Ahora, muy bien. Todos sabemos que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos damos cuenta que en el original hebreo son 7 palabras. Y esto es asombroso, señores matemáticos que nos visitan, porque cuando vienes a la Biblia encontramos que el número 7, desde el principio del un versículo hasta el Apocalipsis, representa la perfección, la totalidad, lo que está completo. Y por eso llegamos al Apocalipsis: 7 espíritus, 7 sellos, 7 copas, 7 juicios, etcétera, etcétera. El 7 inunda, prevalece en los 66 libros de la Biblia con un propósito. Dios pone detrás de los números, que se llama en la Biblia gematría, con G de gárgara, gematría o gematría, un significado detrás de cada letra. Entonces escuchen lo que dice en el hebreo el primer versículo: Bereshit Elohim
bara et samayim et eretz. Bereshit Elohim bara et samayim et eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son 7 palabras. Y en medio de esta palabra hay un símbolo de un menorá. ¿Cuál es el menorá? Es el símbolo que nosotros hemos adoptado como nuestros logos en Vida Nueva para el Mundo. Un menorá. ¿Qué es un menorá? Es un candelero con 7 ramitas. Y este candelero aparece al terminar la Biblia, otra vez, en el primer versículo de la Biblia está escondido en las letras hebreas, y aparece al final de la Biblia, y entonces a Jesús se le ve detrás de los 7 del menorá, que es el candelero, no candelabro. Candelabros son los que están colgados por todos lados. Es el candelero, menorá en el hebreo. Entonces a Jesús se le ve detrás del candelero y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Muy bien. Jesús está en medio del candelero. Hay 3 ramas a la izquierda y 3 ramas a la derecha. ¿Qué significa esto? El 6, que son 3 a la izquierda y 3 a la derecha, es el número de nosotros. En la Biblia el 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fuimos creados. Y cuando Jesús está en medio de nosotros, estamos completos. Si Jesús no está en tu vida, eres el número 6. Y espérate a llegar al 666. Ahora lo entiende por qué es el 666 el número de Satanás. Porque es el número del hombre elevado al 3, que es la deidad o la Trinidad. Eso lo vamos a ver mucho después. Entonces, qué maravilloso es el ser humano cuando entra Jesucristo en nuestra vida, y ahí comenzamos en el verdadero camino hacia la perfección. Porque sin Jesús, como dijo él hace 2000 años, puedes ganar el mundo y perder tu alma. Si tú te mueres y fuiste presidente de la República, fuiste Miss Belleza Latina, el cantante de los cantantes, y si tú mueres sin Jesús, naciste en tinieblas, viviste en las tinieblas y regresas a las tinieblas. O sea, tu vida no tuvo ningún significado ni ningún propósito y fuiste exactamente igual que una vaca o que un burro. ¿Qué me está usted diciendo, burro, hermano? Mira, la Biblia dice que los burros y las vacas se levantan y comen pasto. Todo el día están comiendo, trabajan, comen y duermen. Se levantan, comen, trabajan y duermen. Así es la vida. Dice la Biblia, no lo digo yo, en los Salmos, del ser humano que no conoce a Dios. En nada se diferencia de los animales. Te levantas corriendo a hacer el desayuno, te vas a trabajar, regresas y comes y duermes. Y así pasa tu vida, y toda tu vida, tu mente giró alrededor. Cómo hacer más dinero, cómo mantenerme en el trabajo, estresado, preocupaciones, hacia adelante, sin esperanza, y así te entierran. Y nunca pudiste conocer la razón por la cual naciste, por la cual viviste. De filosofía en filosofía, de botella en botella, de droga en droga, de mujer en mujer, de hombre en hombre, 3, 4, 5 divorcios, etcétera, etcétera, porque el hombre, dice la Biblia, buscando sin encontrar. Siempre están investigando y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque la verdad se encuentra en Jesús. Muy bien, en este principio también que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es increíble porque a través de la ciencia pues ha tratado, repito, de investigar el origen de la creación, y pues calcularon que el universo comenzó con el Big Bang, la gran explosión. Y de una explosión el universo surgió. Esta es la teoría que existe en tu escuela y los astrónomos, porque también los científicos tienen que inventar. Cuando no se puede demostrar en un laboratorio, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo y analizarse en un tubo de ensayo o ser demostrable, ¿verdad?
Esto se llama en la filosofía el empirismo. Yo no puedo creer, dice un científico ateo, lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no gusto, ni lo que yo tacto, ni lo que yo toco con mis 5 sentidos. Entonces el científico ateo está encerrado en una cárcel, porque para él no existe nada más que lo que ve, lo que oye y lo que siente o lo que gusta o lo que toca, sin darse cuenta que hay un mundo que nos rodea, que existió antes que nosotros, que fue creado antes que nosotros y que la Biblia dice que es más importante y es primero que nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 3, dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escucha, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que no alcanzamos a ver, ni a sentir, ni a gustar, que es la defensa de los ateos, eso que ellos niegan es más real que el mundo físico material en el cual tú y yo vivimos. Ahora, ¿por qué es más físico y por qué dice la Biblia que fue hecho lo que vemos de lo que no se veía? Porque lo que no se veía fue antes que nosotros y lo que no se veía va a ser eterno. Entonces Jesús entra aquí al mundo y baja al mundo a darnos la comunicación con el mundo que no podemos nosotros percibir con los 5 sentidos, comunicarnos con ese mundo que nos rodea a través de la oración. A través de la oración. Cuando un cristiano comienza a orar, rompe la barrera del sonido, de la fe, rompe la barrera de las 4 dimensiones en las que vivimos, y la oración nos introduce a ese mundo que nos rodea, y la oración comienza a movilizar el mundo que no lo podemos ver, que está poblado de millones de ángeles, y la oración hace que Dios entre en acción también. Porque lo que mueve a Dios es la oración, así lo determinó Él. En su soberanía Dios escogió que Él va a actuar en tu vida a través de la oración. Y si tú no oras, como dice en Santiago capítulo 4, no tenéis porque no pedís. Y no tienes por qué pedir porque no conoces a Dios y no sabes qué pedir. Qué importante es por eso conocer la Biblia. Porque al conocer la Biblia y la doctrina de la Biblia, comenzamos a conocer qué quiere Dios para nuestras vidas, qué nos va a contestar Dios, qué no nos va a contestar Dios, y no tenemos que frustrarnos porque pues Dios no me contesta mis oraciones. Y hay razones por las cuales encontramos en la Biblia que Dios no te va a contestar tus oraciones, y siempre la razón será el pecado. Un pecado no confesado detiene inmediatamente la acción de Dios en nuestras vidas. Pero no vamos a detenernos en eso. Bueno, aparte entonces de que en el principio vemos nosotros la inspiración divina de la Biblia, la ciencia afirma que en ese principio, cuando comenzó la explosión del universo, y que de la nada, imagínense ustedes, de la nada hubo una explosión. Y yo le pregunto siempre a los ateos, que son mi plato favorito, ¿quién produjo esa explosión? Porque la nada no produce nada. ¿Quién produjo la explosión? Ahora muy bien, te voy a aceptar que comenzó todo con una explosión, porque nunca me vas a contestar quién la produjo. ¿La explosión o la materia puede producir el pensamiento? ¿Puede producir la conciencia? La materia no produce nada, es materia, todo es materia. ¿De dónde vino entonces la conciencia humana? Pienso, como decían los griegos, pienso, luego existo. Y si existo, vivo.
Y si vivo, tiene que haber una causa. Y esta causa es imposible que esté dentro de mí. Los griegos, sin tener un conocimiento profundo de la Biblia, concluyeron por la línea de la lógica elemental, se llama esto en la filosofía, que una persona no puede tener su razón de su existencia dentro de ella, porque yo no escogí nacer, ni tener el color de pelo que tengo, ni de piel, ni de ojos, ni de estatura. Algo me produjo, y esto que está dentro de mí nunca me podrá llevar a entender cómo fui yo puesto en este mundo. Esta razón tiene que ser fuera de mí, tiene que trascender de mí. Y entonces los griegos le llamaron al Dios desconocido. Hechos capítulo 17. Cuando Pablo llega a Atenas, había un montículo que se llamaba el Areópago, y ahí estaban los discípulos de Zenón, los epicúreos y los estoicos, el grupo más predominante en el siglo antes del siglo I de la época de Pablo, cuando ellos comenzaron a enseñar que la verdad y el placer era lo único que valía la pena seguir en la vida. Pero cuando Pablo llega a Atenas, ve una estatua grandísima que dice en Hechos 17, al Dios desconocido, y les dice Pablo, a ese Dios que ustedes le llaman la fuerza, ustedes que se van a cargar de energía a Teotihuacán, ustedes que creen y que se inclinan ante una estatua, esto que ustedes adoran por todas las partes del mundo y por todas las civilizaciones, yo les vengo a anunciar, se llama Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el universo no puede estar confinado a 4 paredes y llamarle a esto la iglesia. La iglesia no es el edificio, por el amor de Dios. No le llamemos tampoco esto el santuario, por el amor de Dios. Pásenle al santuario. ¿Cuál santuario? ¿De dónde sacaste eso? Pásenle al santuario. El santuario lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia, el conjunto de personas. Y si nos reunimos en Chapultepec, si nos reunimos en un VIPS, 4 o 5 personas, ahí está la iglesia. No es el lugar. En el Antiguo Testamento Dios se confinó en un tabernáculo y después en el templo de Salomón. Pero cuando vino Jesús, le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Mi Dios, mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar. Entonces llegamos a la Biblia y comienzan las vendas a caerse en nuestros ojos, comenzamos a ver la luz, comenzamos a ser iluminados, comenzamos a entender, ese Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere guiarnos. Ese Dios te ama, ese Dios te está diciendo esta mañana, te amo, di mi vida por ti en una cruz, y entiende que separado de mí nunca podrás llegar a tu futuro ni lograr nada en tu vida. Entonces, la ciencia está de acuerdo que en el principio existieron 3 elementos: la materia, el espacio y el tiempo. Apúntalo: la materia, el espacio y el tiempo. Estos 3 elementos del universo son indivisibles. En otras palabras, no puede existir la materia sin el tiempo, ni el tiempo sin el espacio, porque el tiempo es relativo de acuerdo a la teoría que Alberto Einstein descubrió, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la materia por la velocidad del cuadrado de la luz multiplicado la luz de la luz al cuadrado. E igual a mc al cuadrado. Entonces, esto nos muestra que en el tiempo aquí en la Tierra es de una forma, porque la Tierra se traslada en 365 días. Te vas a Marte y el movimiento de Marte alrededor del Sol es más lento que el de la Tierra, por lo cual el tiempo en Marte es diferente al de nosotros. Y si tú te vas en un cohete mañana a Marte y tienes 40 años de edad y tu esposa también tiene 40 años de edad y pasan 5 años aquí en la Tierra y no ha bajado tu gavilán, cuando él regrese a la Tierra, él va a tener 2 o 3 años más nada más y tú vas a tener 55 años de edad. ¿Cuántos hombres dicen, mándenos a Marte? Lo estoy oyendo, No crean, aquí oigo también bastante sinvergüenzas. Bueno,
Entonces, esto es verdad, todo esto que estamos hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX comenzamos con las físicas matemáticas, aunque Blaise Pascal y Laplace e Isaac Newton ya habían entrado en el mundo de la investigación, la física y las matemáticas. No fue hasta el siglo XX pasado cuando comenzaron a establecerse claramente la mayor parte de las leyes, como las leyes nucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la gravitación que ya Newton había postulado 2 o 3 siglos de anticipación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios realmente comenzó y dice, en el principio, ¿qué vemos? En el principio, el tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, la materia, y los cielos, el espacio. ¿Se dan cuenta? Los 3 elementos que la física confirma que forman el universo se encuentran en el primer libro del Génesis. Bueno, vamos a seguir investigando. No hay ningún argumento que se pueda dar para poder probar que Dios no existe. Cuando alguien me dijo una vez, demuéstrame que existe Dios, yo le dije, demuéstrame que no existe. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No me podrás traer ningún argumento para que me digas que Dios no existe, más que especulaciones. Por ejemplo, los ateos dicen, bueno, es que yo no creo, yo no creo, tú, cabeza de aguacate. Tú eres el que no crees. A mí no me digas que yo, porque tengo otra perspectiva. Dice el ateo, yo no creo que exista Dios porque si existiera Dios, no hubiera mal, no hubiera por qué no destruye a Satanás, porque le falta misericordia, porque permite que los niños se mueran de cáncer, porque hay tsunamis, porque hay destrucción. Entonces el ateo en su mente no puede cuadrar a un Dios que permita estas cosas que llamamos nosotros tragedias. Y como en su mente él no puede cuadrar, y como dijo Dion Teofilito, ni lo podrá nunca, porque nuestra mente es de chinche, de renacuajo, de caracol, comparada con los pensamientos y los caminos del Dios del universo que no cabrían en nuestra mente. Entonces yo le digo a un ateo, ¿verdad? Muy bien, en tu mente tienes un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque entonces ese Dios que tú quieres que exista no debió haber permitido que el mal entrara al universo. ¿Correcto? Me contesta el ateo, amén, amén, amén. Yo, fíjate tu posición. Entonces tú estás pensando que si tú fueras Dios, serías más sabio que el Dios de la Biblia. Tú ahorita no entiendes por qué Él ha permitido eso, y tu posición es la de, mira Dios, tú el Dios de la Biblia, bájate de ahí y te me sientas aquí. Yo soy el abogado que te voy a comenzar a acusar. A ver, contéstame, ¿por qué permitiste los tsunamis? ¿Por qué permitiste estas cosas? Etcétera, etcétera. Entonces te conviertes tú en el acusador, creyendo en tu soberbia intelectual, que tú tendrías un Dios mejor o que tú hubieras hecho un universo diferente al cual Dios creó, porque tú no entiendes las razones de la sabiduría por las cuales Dios permitió lo que Él existe ahorita. ¿Cómo puedes atreverte a creer que tú eres más sabio que Dios? Ahora, fíjate la posición honesta de un ateo, que ya los ateos ya casi no existen. La posición más honesta, intelectual y filosóficamente es la de una persona escéptica o un poco agnóstica. Agnóstico, sin conocimiento. Una posición honesta es la siguiente: yo no sé por qué existen todas estas cosas. Yo no entiendo por qué pasan todas estas cosas. Oh Dios, si tú existes, yo te pido, Señor, que me hagas entender la razón que se encuentra detrás, porque estoy como un niño de 3 o 4 años que cuando su papá le hace pau, 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 el niño percibe que las nalgadas es un símbolo que el papá no lo quiere. Sin saber el niño, por su limitación intelectual, que el pau, pau, pau forma parte también del amor.
porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice Salomón en Proverbios. Si yo tuviera un oso que se cae en una trampa, un oso, y el oso supiera que lo que estoy tratando de hacer es sacarlo de la trampa, no me arañaría, ni tampoco me daría zarpazos ni mordidas, porque en su mente no entiende que le quiero hacer un bien a ese oso. Entonces él va a comenzar a hacerme así, y si él entendiera que mi propósito es sacarlo de ahí, se dejaría mansamente sacar de la trampa. Y así somos nosotros también. Estamos en un mundo completamente limitado, intelectual y finitamente en nuestra capacidad de pensamiento. Y como no entendemos por qué hay muchas cosas que permite Dios, yo no puedo concluir. Como yo no lo entiendo, concluyo, no existe Dios. Eso no es honesto filosóficamente en el ateísmo. Más bien, Señor, te pido que tú me enseñes por qué permite estas cosas si existes. Esta fue la posición a la que yo llegué hace 43 años. Yo peleaba con estos pensamientos. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a compartir a Jesucristo, los amenacé de muerte. Yo traía una pistola 9 milímetros aquí detrás de mi cinturón desde los 14, 15 años de edad. Anduve armado. Y ya estaba con mis pensamientos de revolución social y Tlatelolco y por aquí, por allá, el comunismo, dialéctica materialista, el Che Guevara, bla, 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 bla. Y cuando me hablan de Cristo, yo los amenazo y les digo, saqué la pistola un día y se la puse en la cabeza y le dije, tú me vas a hablar de este Cristo, yo te mato. A mí no me vengan con esas tonterías. Él fue un gran iluminado, fue un gran revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces leí 1 Corintios 1, del 21 en adelante. Y le hacía estas preguntas al grupo de cristianos que me persiguía tratando de convertirme al cristianismo. Y entonces leí ahí que la Biblia decía, porque lo necio de Dios, lo que a nosotros nos parece una necedad y una estupidez, es la sabiduría de Dios. Y lo débil de Dios, ese hombre que en la cruz murió sin que los dioses, como dicen los griegos, lo ayudaran, esa debilidad, y ese hombre en la cruz era la fuerza de Dios. Y Dios lo hizo a propósito para poder destruir nuestra sabiduría. Para que a través de nuestras conceptualizaciones y de nuestras resoluciones disque filosóficas, nunca encontráramos a Dios si Él no bajaba del cielo y nos revelaba quién es Él. Y eso fue lo que me cimbró y me puso en una posición de balance. ¿Qué estoy haciendo? Creyéndome yo que soy más inteligente que un Dios, creyendo que algún ser humano tiene la solución para la pobreza, para la injusticia, para la falta de paz en el mundo, para las enfermedades. Creemos que dentro de nosotros podemos resolver problemas que van más allá de la capacidad que tenemos como humanos para resolverlos. ¿Cuánto orgullo? Comencé a decir en mi vida, ¿cuánto orgullo? ¿Qué orgulloso soy? ¿Qué soberbia intelectual? ¿Qué Friedrich Nietzsche ni qué 8 cuartos? ¿Qué Jean-Paul Sartre, ni qué Bertrand Russell, ni qué Sigmund Freud, ni qué Carlos Marx? Todos eran hombres como tú y como yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y caí de rodillas, hincado, reconociendo mi soberbia intelectual y la tontería de creer que algún día yo pudiera encontrar las respuestas. Si Él no bajaba del cielo, entraba a mi vida y me decía quién es Él. Y me mostraba hacia dónde podíamos caminar. Cuando Jesús moría en la cruz, había 2 grupos de personas, los religiosos y los griegos. Ahí estaban en la cruz, los religiosos y los griegos. Los religiosos, de acuerdo a su teología, ese hombre en la cruz no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque en la teología de la Torá, o de los 5 libros primeros de la Biblia, o de la religión de los judíos, está escrito en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. Síganme con mucho cuidado. Entonces los fariseos no podían creer que ese hombre dijera, soy el Hijo de Dios, y estaba convertido en una maldición. ¿Cómo puede Dios? Fíjense, ¿cómo puede Dios? Preguntaban, maldecir a su Hijo. Qué conflicto intelectual, ¿verdad?
No, no puede ser Dios. Y los griegos, Zeus, el dios Hércules, el dios de los rayos, que gigantes tremendos que los dioses los protegían. ¿Cómo puede ser ese hombre decirse el Hijo de Dios cuando nuestros dioses nunca permitirían en la mitología griega hacerle eso a su hijo? Entonces tanto los religiosos como los griegos fueron enloquecidos en su sabiduría, y Dios lo hizo a propósito. Ese hombre que moría hecho un guiñapo humano, débil ante nuestros ojos, tonto a nuestros ojos por haberse dejado amarrar las manos en Getsemaní y no usar su poder para ser liberado, Dios lo hacía a propósito, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde y poder de Dios al que se salva. Dios lo hizo a propósito. Este primer versículo de la Biblia refuta completamente el ateísmo porque postula la existencia de un Dios. Refuta el materialismo porque es Dios quien creó la materia. La materia no entró en el espacio sin nada, sin que nada la produjera. Refuta el panteísmo porque el panteísmo enseña, como los gurús, tu padrino el gurú Maharaji enseñaba, yo soy Dios y el universo es Dios, todo es Dios. Dios es el universo, Dios es la materia, nosotros somos Dios, somos dioses todos. La Biblia enseña en este primer versículo que Dios está separado de su creación. No es cierto que todo sea Dios y que Dios sea todo. Eso se llama el panteísmo. Y en cuarto lugar, refuta la evolución porque no somos el resultado de una evolución fortuita ni accidental de los animales, ni de una selección natural darwiniana. Si Carlos Darwin hubiera conocido el ADN que se descubre casi un siglo después de su libro El origen de las especies, el ácido desoxirribonucleico, que en 1954 se descubrió por los doctores Crick y Watson, Carlos Darwin nunca se hubiera atrevido a postular que venimos de una evolución natural. Yo no creo que haya sido tan grande soberbio Carlos Darwin, simplemente yo leí el libro, yo lo leí 3 veces, El origen de las especies, cuando era estudiante, y simplemente él postuló, puso ahí una teoría. Él jamás ni siquiera la aceptó que era verdadera. Y por eso tú lees en el libro, Chancey, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico. Él simplemente estaba postulando, ¿verdad? Enseñando que era una teoría que él traía, porque no había otra forma de poder determinar por métodos científicos de dónde nosotros venimos. Ahora, muy bien, esto también es el fundamento, esto es muy importante, verdadero de toda la verdadera teología que existe, porque todas las filosofías humanistas, vamos a diferenciar. Humanismo es diferente a humanitarismo. Es importante definir términos cuando hablamos. El humanismo es la filosofía que enseña que el hombre es la corona de la creación, que el hombre va a encontrar dentro del hombre la respuesta de por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde nos vamos. El hombre tiene la capacidad de resolver la pobreza, la injusticia y la falta de paz. Esto se llama humanismo. Cuando alguien, un gobernante, un juez, un diputado, un teólogo, un filósofo comienzan a enseñar que nosotros podemos resolver los problemas de la humanidad, esa persona la puedes clasificar como un humanista. El humanitarismo es la compasión por los humanos, que es otra cosa. No confundas la magnesia con la gimnasia. Es completamente diferente. Una persona humanitaria es una persona que se compadece y se identifica con el dolor y el sufrimiento de los humanos. Eso es muy diferente. Muy bien. Entonces, esto es el fundamento de la teología, porque los humanistas comienzan con el hombre como el amo de la creación. El hombre es la corona de la creación. El hombre va a conquistar el mundo. El hombre va a llegar a la época de Acuario. El hombre esto, el mundo va a mejorar. Eso es el humanismo. Y nos damos cuenta que la misma experiencia en el siglo XXI
¿Dónde nos encontramos? Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Antier aterrizaron 2 aviones Hércules con más de 12 nucleares explosivos en Venezuela. Ya Putin está en Venezuela. Desde luego que Irán le acompaña con el grupo terrorista Hezbollah, porque Irán sostiene y mantiene al grupo terrorista más grande del universo, Hezbollah, desde hace más de 25 años. Ahí se encuentran ya, por la paranoia de este señor, ¿verdad?, de que dice que lo quieren matar. Pero ahí está la presencia ya, y no son juguetes, no son juguetes. Ya en Sudamérica se encuentra la presencia rusa, con el propósito de pasar la Navidad, jingle bells, para nada, ni van a cantar Noche de Paz tampoco. Estamos nosotros ante una filosofía que es verdadera como Dios, el creador, el diseñador, el legislador y el sustentador del universo. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 40, versículo 26 y 28, la Biblia, acerca del Dios de la Biblia. Isaías 40, 26 y 28. Levanten en alto vuestros ojos, nos manda Dios, y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este Dios, para que se te fundan los fusibles, este Dios, cada estrella de los billones que existen en el universo, les ha puesto nombre. Cuando vas a la peluquería, Dios sabe cuántos pelos te cortó el peluquero y cuántos te quedan en la cabeza. Cuando vas caminando por alguna calle y matas una hormiguita o matas una cucaracha en tu casa, Dios sabe que ese insecto dejó de existir. Cuando tú ves un hormiguero y ves la coordinación impresionante de las hormigas que no fueron anteriormente programadas ni son insectos indeterminados, sino que actúan instintivamente, y ven las hormiguitas cómo se cruzan, cada una sabe el granito de arena que tiene que cargar, dónde lo tiene que poner, quién las dirige, quién le dice aquí, 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 acá, quién hace el hormiguero, quién las gobierna, y cada hormiguita que existen en los billones de hormigueros en el mundo, Dios sabe cuántas son. Ahorita que tú llegaste aquí a este lugar, ¿verdad? Repito, no es la iglesia, a este edificio. Cuando tú llegaste, tú no sabes dónde te ibas a sentar. Dios sabe cuando tú llegas a este lugar, quién iba a estar a tu derecha y quién iba a estar a tu izquierda, atrás y adelante. Dios sabe el momento exacto en que te vas a parar y te vas a ir a tu casa. Esto se encuentra en el Salmo 139. Aún las palabras están lejos de mí cuando Dios sabe lo que voy a hablar. Mis pensamientos los conoce. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías: cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Cuando estabas en el vientre de tu madre, un feto, yo sabía quién eras, Jeremías. Y cuando aún no nacías, te di por profeta a las naciones. Dios escribe nuestro destino desde el vientre de nuestra madre. Él sabía dónde ibas a nacer, quién iban a ser tus padres, cómo ibas a crecer, cómo íbamos a ser desarrollados. Él sabía cuándo su Hijo iba a aparecer en nuestra vida y tendríamos la oportunidad de recibirlo como Salvador. Y desde ese momento en adelante ya nos hace responsables de la información y del conocimiento que tenemos de sus verdades. Mira las estrellas y cuéntalas, son incalculables, yo las conozco todas, dice Dios. Dice el versículo 28 del mismo capítulo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, que la hizo, la compuso, no la creó en vano. Para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Guíanos, Señor, en este maravilloso estudio del Génesis, donde estamos estableciendo los principios básicos de tu teología, de tus caminos, para que podamos comprender, antes de seguir adelante, quién eres tú. Gracias porque nos has revelado el conocimiento de tu voluntad. Nos has dado a conocer quién eres mediante el Espíritu Santo y la Biblia. Nos has dado a tu Hijo en una cruz, porque no había otra forma. No existía ningún otro camino en la que el ser humano pudiera comprender que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y esta comprensión apenas estamos comenzando a entenderla. Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede amar como Dios ama, de una forma incondicional. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor. El amor es la virtud más grande de Dios, porque en esa cruz Dios nos dijo que nos amaba, que nos sigue amando, y cuando tengamos dudas de que Él no existe, simplemente recordemos la cruz de Cristo, porque en esa cruz Dios obtuvo nuestra salvación, y lo que parecía para los hombres debilidad e incomprensión era la sabiduría de Dios escondida detrás de esa cruz y de su Hijo Jesucristo, escondida para aquellos que han alcanzado la madurez y han alcanzado la sabiduría para comprender a ese Dios incomprensible sin la Biblia y sin el Espíritu Santo. En esta mañana Dios te pide que vengas a Él. Muchos de ustedes que nos escuchan por las redes sociales lo han estado buscando. Millones de personas lo siguen buscando y siguen buscando sin encontrar. Porque Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Y nadie conoce a Dios sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber por qué piensa como piensa y por qué hace lo que hace? Ven primero a su Hijo Jesucristo, porque Él es Jesús, quien el Padre escogió para que Él nos revele cómo es el Padre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para tener esta relación íntima con ese Dios increíblemente grande para mis pensamientos. Solo dile ahí en tu corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén.